Adriana Bueno García y esta es la tercera sesión de nuestro ciclo de conferencias. A nombre de la comunidad del conocimiento virtual, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión titulada COA, Sistemas de Administración de Bibliotecas. Muchas gracias por su tiempo y esperemos que sea de utilidad esta conferencia. Respecto a la ponente del día de hoy, nos acompaña Julieta Alcíbar, licenciada en Bibliotecología y Estudios de la Información. Ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fue titulada con mención honorífica. Cabe destacar que es especialista en el desarrollo de colecciones. Bueno, el objetivo de esta sesión es dar a conocer de una manera académica una nueva visión de lo que es el código abierto, así como fomentar el uso de este para reducir costos en las licencias. Y respecto al esquema que vamos a seguir en esta sesión, bueno, les vamos a explicar un poquito cuáles son las funcionalidades de COA, cuáles son los módulos y las características técnicas de este mismo. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden irla haciendo en el chat. Solamente coloquen en enviar la opción de todos para que así todos podamos visualizar la pregunta y bueno, se haga más interactiva la sesión. También pueden ocupar la herramienta del micrófono y bueno, al final de la sesión va a haber un momento en el que ustedes puedan hacer preguntas y Julieta les va a contestar. Muchas gracias por su tiempo, bienvenidos y ahora cedo la palabra a Julieta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar? Ya sea platicándome si me escuchan bien o poniéndome aquí en el chat. Ok, gracias, Ceci. Pues bien, mi compañera Adriana ya me presentó. Eh, gracias, Oscar. Ok, trataré de hablar un poquito más alto. Y le decía que Adriana ya me presentó y lo que vamos a hacer en esta charla es platicarles un poquito acerca del sistema COA, es un sistema de administración de bibliotecas. Vamos a conocer su funcionalidad, sus características y cuáles son los módulos con los que cuenta este sistema. No sé si todos ustedes estén trabajando en una biblioteca o en un centro de información o de documentación, pero es importante que conozcamos otras alternativas que nos permiten administrar nuestra biblioteca y que son software libre, que es de código abierto, y no nada más quedarnos con el conocimiento de los sistemas de administración de biblioteca que se compran mediante una licencia y que se paga un costo pues mensual, anual o se hacen convenios específicos para poder utilizar el sistema. ¿Ok? Si tienen alguna duda o algo que me quieran comentar, yo les sugeriría que lo hagan aquí por el chat, quienes no tengan el micrófono, pero si quieren intervenir también pueden hacerlo. Bien, pues vamos a empezar a platicarles un poquito sobre el sistema. COA es un software libre, como ya lo he mencionado, para la automatización y gestión de bibliotecas. Este software empezó a desarrollarse en 1999 en Nueva Zelanda y es un software en el que intervienen todo un grupo de especialistas, no solamente ingenieros o personal de sistema, sino que su desarrollo está respaldado o está apoyado por bibliotecarios de distintas instituciones. Esto hace muy rico el sistema, ya que pues teniendo la visión de los bibliotecarios y sabiendo lo que necesitamos para trabajar en nuestros centros de información, es como se va actualizando el sistema. Actualmente tenemos disponible la versión 3.14 que se liberó apenas hace un par de meses, en noviembre. Y que, bueno, se trata de un sistema que incluye diferentes módulos y funciones avanzadas que pueden ser implementadas en bibliotecas de distintos tipos, desde la escolar hasta la biblioteca especializada o el consorcio de bibliotecas. Incluso hay instituciones, sobre todo universidades, que cuentan con más de 6 bibliotecas de cada una de las facultades y que lo están implementando de manera muy exitosa, porque no solamente te permite la catalogación de libros, sino que tiene distintas funciones de las que les voy a platicar más adelante,
que lo hacen un sistema muy completo y muy rico para permitirnos la administración, ¿correcto? Si hablo muy rápido, por favor, díganme para con un poquito de más calma. Bien, aquí me gustaría comentarles que COA, el significado de COA es obsequio o donación. Esto quiere decir que los bibliotecarios que están interviniendo en el desarrollo del software, bueno, están pensando en hacerlo un objeto para toda la comunidad que haga uso de él. Bien, en cuanto a su funcionalidad, COA trabaja con estándares internacionales, bajo norma ISO, y en la parte de catalogación, por ejemplo, lo hace con formato MAC, es decir, garantiza esta cooperación internacional para la estandarización de la información, que bueno, nos va a permitir a nosotros como catalogadores continuar con un esquema de trabajo al que estamos acostumbrados. Porque en esta época la mayoría de los sistemas, bueno, utilizan el formato MAC. Habrá quienes lo estén llevando a cabo o quienes tienen un sistema que esté llevando a cabo, por ejemplo, la catalogación mediante Rubico, pero bueno, COA trabaja con este estándar de catalogación. Su interfaz está basada en web, es decir, cualquier procedimiento administrativo o de consulta local es totalmente en web. Tenemos la opción de instalar un rango de IPs para hacer la consulta o el uso de manera interna, pero también se puede acceder a él desde cualquier equipo de cómputo, ¿no? Por ejemplo, hace rato yo estaba trabajando con un COA, que les voy a mostrar más adelante. Es un COA que está instalado en Colombia, en la Universidad de Caldas. Y bueno, yo estaba trabajando desde acá sin ningún problema, ¿no? Ya, si de repente algo era lento o complicado era por mi internet, que es castellano, pero se puede trabajar desde cualquier lugar. Bien, les decía que se trata también de software libre, es decir, es un software que está licenciado, que está desarrollado bajo una licencia abierta, es decir, cualquier persona que quiera hacer uso de él puede instalarlo y además puede desarrollar aplicaciones adicionales. Si de repente hay algo que nosotros consideramos que puede ser mejorado dentro de los procesos de la biblioteca, y tenemos al personal que sea ingeniero o que tenga los conocimientos en desarrollo, puede hacerle las adaptaciones que considere necesarias. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Ah, sí, Lidia, trabaja con formato MARC 21. Incluso hemos trabajado con otras, importando información, importando bases de datos de otras bibliotecas que no están trabajando bajo MARC 21. Entonces, tenemos la posibilidad de convertir esos formatos a MARC y entonces poder importarlos y trabajar sin ningún problema. Incluso como lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen plantillas para la catalogación que son totalmente editables, ¿no? Uno puede agregar o quitar tantas etiquetas sean necesarias. Y vienen estas ayudas, o sea, el formato MAC. Dentro de la misma plantilla, te manda a la página del Congreso para que tú puedas consultar ya datos muy particulares de cada etiqueta. ¿Correcto? Bien, a mí me gustaría mostrarles o platicarles sobre los módulos del COA, pero directamente con una de nuestras plataformas demo que tenemos, para que ustedes lo vean, digamos, en vivo, porque de pronto resulta un poco esto complicado imaginarse cómo es que funciona un sistema nada más platicándolo, ¿no? Yo quiero mostrárselo. Les voy a compartir este cuadro que decía que estaba trabajando en Colombia. ¿Alcanzan a ver todos bien? Gracias, Marcela. Bien, yo no sé si ustedes están trabajando en biblioteca, me gustaría que me compartieran aquí en el chat quienes están en algún centro de información, porque supongo que tendrán dudas muy particulares sobre alguno de los módulos que vamos a ver en este momento, ¿no? Es más fácil para mí imaginar cómo es que están trabajando y me dicen, me cuentan un poquito de desde qué institución se están conectados.
Bien, la versión última de COA, les decía, es la 3.14 y tiene 12 módulos, ¿no? Podemos gestionar la circulación, es decir, el préstamo, renovación, devolución, el préstamo interbibliotecario también lo podemos gestionar desde este módulo. Tenemos el módulo socio, el cual le llaman socios a los usuarios. Y pues bueno, aquí nos permite agregar, eliminar y además generar informes de todos los socios o usuarios que tenemos en nuestra institución. Tenemos la búsqueda avanzada, que bueno, es una búsqueda interna por faceta, es decir, para delimitar lo que queremos encontrar. Tenemos también el módulo de listas. Este es un módulo bien interesante porque en él podemos generar, tanto como usuarios internos y externos, una serie de listas que nos van a facilitar el servicio de diseminación selectiva de información. Es decir, yo como usuario puedo generar una lista por temas, por autores o por fechas de publicación y entonces se van almacenando en el sistema. Y así que cada vez que yo quiero hacer una búsqueda, a lo mejor ya sé el libro, el título del libro que me interesa porque lo he utilizado antes, pero no me acuerdo de la clasificación. Entonces yo recurro a esta lista que ya tengo guardada como usuario y de inmediato localizo el libro, ¿no? O el ítem que quiero consultar. Esto nos sirve mucho para los estudiantes de posgrado, realizar una especie de bibliografía. Para los investigadores también es muy bueno y para el personal de adquisición. Ellos pueden ir armando listas, ¿no? de las sugerencias de compra y entonces llegado el momento cuando se va a hacer una compra, bueno, la información está almacenada y únicamente tienen que agregar esa lista a su carrito de compras, pero ahorita se los voy a mostrar con mayor detalle. Está el módulo de catalogación, que es, yo creo que el módulo que tiene el 60% de uso en las bibliotecas, o al menos en México. La mayor parte del trabajo se concentra en este módulo de catalogación, porque como sabemos, pues para que el usuario pueda recuperar la información de manera exitosa, nosotros tenemos que hacer un trabajo limpio y sencillo desde la catalogación, ¿no? Está el módulo de control de autoridades, lo tenemos por aquí abajo, del lado izquierdo. Como su nombre lo indica, este módulo nos permite gestionar las autoridades, ya sea por autor, por materia, por institución, por autor corporativo. Nosotros podemos ir desarrollando este control de autoridad de manera paralela a la catalogación, o bien podemos hacerlo a través de este módulo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Tenemos también el módulo de publicaciones periódicas. En este módulo lo que vamos a hacer es gestionar la adquisición de nuevas suscripciones. Nosotros vamos ingresando una serie de datos de la publicación y entonces al momento que quisiéramos hacer una compra con un proveedor, únicamente tenemos que jalar la información de ahí. Ya no tenemos que llevar todo el procedimiento en papel y también nos permite jalar esos, llamémosle registros, que ya se tienen previamente, jalarlos hasta el módulo de catalogación y entonces a lo mejor ya cuando la publicación se adquiera físicamente, ya nada más vamos a tener que agregar unos cuantos datos y no toda la información de la revista. ¿Ok? Tenemos también el módulo de adquisiciones. Este módulo es bien interesante porque en las bibliotecas por lo general, el bibliotecario encargado hace un listado de las compras anuales, ¿no? Lo tiene ahí en su archivo, ya sea impreso o en su computadora, y casi nadie tiene acceso a eso, ¿no? Y entonces, cuando llega el momento de la compra, bueno, él se lo entrega al área de finanzas y ellos que se encarguen de adquirir todos los libros o las revistas o los CDs que sean necesarios. Este módulo lo que nos permite es llevar un control de todas las compras o de todas las sugerencias de compra que vayamos teniendo en la biblioteca. Desde, les digo, la sugerencia hasta el trato con el proveedor,
la visualización de contratos o convenios y llevar un control mucho más estricto de los fondos que se están asignando o del presupuesto que se está asignando para cada una de las partidas. Esto es importante porque nos permite prever situaciones y nos ayuda a que no hagamos compras desesperadas al final del año o para gastar el presupuesto que se nos dio. Podemos ir utilizando este módulo. Tenemos también el módulo de informes, que genera una serie de informes personalizados, ya sea por catalogación, por adquisiciones, quién entró al sistema como administrador e hizo modificaciones. Es decir, nos va reportando qué es todo lo que ocurre con el sistema. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos sistemas que no incluyen el módulo informes porque es un módulo que de manera exclusiva lo trabaja el propietario del sistema, es decir, a quien le estamos pagando por el uso de la licencia. Y cada vez que nosotros necesitamos información, por ejemplo, para la estadística mensual, a veces tenemos que recurrir al proveedor para que él nos genere estos reportes. Sin embargo, en el COA ya está incluido, no se necesita instalar nada adicional y el administrador o la persona a quien se le hayan heredado los privilegios para tener el informe lo puede hacer en el momento en el que lo necesite. Bien, tenemos también el módulo de administración y herramientas. Son dos módulos que van de la mano y se refieren a la configuración del sistema. Nosotros le podemos decir al sistema cómo queremos que sean las políticas de circulación. Por ejemplo, que un libro los estudiantes tengan acceso a 3 libros a la semana, o que las publicaciones periódicas tengan restricción, o que la consulta de ciertos ítems solamente sea en la sala. Podemos administrar nuestro calendario, es decir, qué días la biblioteca va a permanecer cerrada, abierta. Podemos gestionar la generación de noticias o alertas que van a aparecer en el local y que a lo mejor le van a decir al usuario que tenemos nuevas suscripciones y ya no vamos a tener que hacer un boletín de novedades, ¿no? Sino que de inmediato en el local van a aparecer estas alertas. Podemos administrar las plantillas de trabajo más. Podemos gestionar la importación y la exportación de archivos y todo lo relacionado con el flujo de trabajo de la biblioteca. Es decir, quién va a tener permisos para qué módulo y qué va a poder hacer cada usuario. ¿De acuerdo? Y el último módulo se llama acerca de COA. En realidad no es un módulo de trabajo, sino que se trata de una ayuda del sistema, donde vamos a encontrar la información del servidor, la versión con la que estamos trabajando, los módulos, las licencias, las funciones del sistema y una línea del tiempo, que es cómo ha ido evolucionando el sistema a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí vemos desde 1999 cuál fue la versión que se liberó y hasta la fecha cuáles actualizaciones llevamos. Este módulo es bien importante porque por lo general los bibliotecarios, con quienes estamos trabajando en la biblioteca, desconocemos las características técnicas del sistema. Y entonces llega un momento en el que necesitamos que el ingeniero, el encargado del sistema, o resolvemos una duda, ni siquiera sabemos cómo comunicarnos con él, ni siquiera sabemos decirle qué es lo que tenemos y qué queremos que solucione. Este módulo nos ayuda mucho para saber los requerimientos técnicos y para poder comunicarnos mucho más fácil con el personal de sistema. Bien. Ok, Nidia, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. No sé, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No. Bien. Voy a regresar a mi página de inicio del sistema, a mi administrador, para que veamos un poquito de cada uno de los módulos. Y a mí me gustaría que me compartieran las dudas que van surgiendo de cada uno de ellos.
¿ok? Sobre todo porque pasa que muchas veces desconfiamos del software libre, porque pensamos que sus actualizaciones, por ejemplo, no se hacen con cierta frecuencia o que no se le da seguimiento o que en algún momento el proyecto en el que se está desarrollando se puede venir abajo. Con Cora no pasa así. Es un sistema que, bueno, ya tiene desde el 99 cierta evolución y, como les comentaba, está desarrollado por bibliotecarios, entonces se le da seguimiento, ¿no? Incluso ya la versión actualizada está pensando, por ejemplo, en la gestión de cubículos, que a veces tenemos en la biblioteca y para no tener que llevar por separado un control de qué cubículo se le presta a determinado equipo de estudio, bueno, ya lo vamos a poder hacer de manera interna nosotros, sin llevar un papeleo adicional. Ok. Si les parece bien, les voy a mostrar el módulo de catalogación para que veamos un poquito cómo es que se trabaja. Para la catalogación tenemos o podemos diseñar una serie de plantillas por determinado tipo de material, ya sea para libros, para la catalogación de publicaciones seriadas y además para la catalogación de sus analíticas. Por ejemplo, aquí tenemos una plantilla para congresos, otra para autor corporativo, para tesis o para videograbaciones. Nosotros podemos empezar a catalogar desde cero, seleccionando la hoja de trabajo predeterminada, o importar registros utilizando el protocolo Z3950, ¿no? Es decir, le podemos ingresar al sistema la lista de bibliotecas desde la que queremos que recupere información bibliográfica. Con todas las bibliotecas ocurriría que el siguiente paso sería revisar que el libro que estamos buscando sea el que verdaderamente tenemos en físico. Y bueno, nada más hacer los ajustes necesarios en la clasificación o en la edición o a lo mejor en algunas otras, ¿no? Esto, bueno, ya es un trabajo al que estamos acostumbrados. Si les parece bien, les voy a mostrar una plantilla para la catalogación del libro. ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien con esto? No sé si alguno de ustedes ya conocía o ha trabajado con el sistema. Por ejemplo, Diego, ¿ya conocías? No. ¿Con cuál están trabajando, Emilia? No, tampoco. Sí. Ok. Ah, ok. Entonces, me imagino que en la biblioteca de trabajo sí ya tienen a leer. Ok. Si se dieron cuenta, la interfaz administrativa o los módulos del sistema, como les decía, es totalmente web. Es mucho más amigable que muchos de los sistemas comerciales, ¿no? Que tienen una plantilla de trabajo como muy cuadrada, que todo es en gris y azul, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos con COA, o lo que se puede hacer con COA, es personalizarlo, ¿no? Ah, me comenta aquí ustedes si tienen ya sí. Sí, fíjate que el trabajo, cuando es así, cuando tienes un sistema y te depende de otro proveedor o de otro equipo de catalogación, es muy complicado y la verdad es que sí te ocasiona muchos retrasos, ¿no? A veces hasta se va acumulando ahí pues el trabajo, ¿no? Llegamos a que ya no tienes 100 libros para catalogar, sino que ya tienes un acervo de 2000 que se quedó ahí en stand-by, ¿no? Entonces, incluso con COA podemos trabajar de manera abierta. Por ejemplo, instalarlo en una red de bibliotecas y decir que, bueno, todos los catalogadores de esta red pueden entrar al sistema, pueden modificar los registros, pueden crear o bien bloquear los permisos por ser, ¿no? Pasa muy seguido que nosotros como catalogadores estamos revisando algunos registros y vemos que por ahí a alguien se le fue una coma o le faltó el segundo apellido del autor, pasó algo extraño y entonces tenemos la intención de modificar ese ítem. Y con la mayoría de los sistemas no tienes esa oportunidad, ¿no?
Con COA, bueno, si se tiene, puedes hacer cambios en cada uno de los registros y evidentemente todos estos cambios van a quedar almacenados, ¿no? Cuando nosotros generamos un reporte, pues vamos a ver quién hizo qué, en qué momento, para que no haya ahí problemas o no vaya a deslindarse la responsabilidad de nadie. Tenemos esa opción de generar los reportes, perdón. Y claro, como dice Marisela, bueno, el software libre nos da la ventaja de que podemos modificarlo o acoplarlo a las necesidades. Por ejemplo, en el caso de la catalogación, podemos importar plantillas de trabajo que se tengan con otras bibliotecas que utilizan el sistema. En tanto que es software libre, nosotros podemos establecer contacto con otras bibliotecas y decirle, bueno, a mí me parece que estás utilizando la plantilla adecuada para llevar a cabo tal catalogación y entonces la jalamos de allá, tan fácil como exportar un archivo CSV, que es un formato de Excel o parecido a Excel, y en 5 minutos la importamos y ya tenemos la catalogación, ¿no? Cuando estamos hablando de catalogación cooperativa, bueno, estas importaciones nos ayudan muchísimo. Ok, les comentaba sobre la plantilla para la catalogación. Ustedes se dan cuenta, está distribuida por etiquetas. Tenemos pestañas para cada una de ellas o las podemos personalizar para que, digamos, vaya corrido, ¿no? Sea un listado de arriba abajo, corrido con todas las etiquetas que nosotros necesitamos. Como en todos los sistemas, habrá algunas etiquetas que sean obligatorias para su llenado. En el caso de COA, nosotros las marcamos con un asterisco rojo, que significa que mientras el cargador no tiene esas etiquetas, bueno, no podrá guardar el registro. Sí podrá pasar a agregar información, por ejemplo, sobre autor o la descripción física, pero mientras las etiquetas de control no sean llenadas, bueno, no se va a guardar el registro, ¿no? Esto nos permite generar registros con calidad, es decir, agregar todos los datos. A lo mejor no va a ser una catalogación de tercer nivel, pero sí necesitamos establecer campos de control para que la información se pueda recuperar adecuadamente, ¿no? Estas plantillas se pueden adecuar a nivel de catalogación, que es 1, 2 o 3. Incluso se pueden establecer enlaces a través de la etiqueta 856 a recursos electrónicos. Digamos que nosotros tenemos adicionalmente un repositorio institucional. Entonces podemos ir jalando algunos recursos de allá para agregarlos a través de esta etiqueta especial. Por ejemplo, en esta plantilla que nosotros tenemos, agregamos los datos de longitud fija, ¿no? Los elementos de control, el número internacional humanizado para libros, la fuente de catalogación. Si ustedes se dan cuenta, es un campo que cuando yo abro mi plantilla ya está ahí la información predeterminada. Pasa mucho en las bibliotecas que tenemos, por ejemplo, presupuestos determinados para ciertas colecciones. Entonces nosotros podemos desarrollar una plantilla en donde haya algunos campos que están llenados predeterminadamente para que el catalogador no haga ese cargo. Por ejemplo, quizás tenemos una etiqueta 541, por acá está, que es la fuente inmediata de la descripción. Y entonces podríamos decir que todos los libros que se adquirieron han sido por compra, ¿no? Donación, y dejarlo ya establecido de manera predeterminada, o que son, por ejemplo, para una colección que está en comodato, podemos desarrollar una plantilla específica y ponerle ahí los datos del comodato, quién es el propietario, durante cuánto tiempo va a permanecer en la biblioteca, o cuál es la fecha de adquisición, ¿no? O el número de acceso, es decir, los códigos de barras relacionados con esa colección. Todo esto lo podemos ir personalizando. Y lo importante es que lo podemos personalizar nosotros como bibliotecarios y no depender de un proveedor externo o de un ingeniero o de alguien adicional para que administre todo el sistema. La verdad es que desde la parte de administración
lo puede hacer uno. Es muy amigable y algo que ocurre con COA, y que yo me he dado cuenta con las instituciones con quienes hemos estado, es que cuando se está instalando y se está configurando, los bibliotecarios se dan cuenta que hay muchos procedimientos que no se estaban llevando a cabo y que se pudieron haber implementado mucho antes en la biblioteca, pero digamos que se acostumbraron a trabajar con un esquema como muy cuadrado, ¿no? Con un sistema que no les permitía muchas cosas. Es un ejemplo bien preciso es el préstamo interbibliotecario. Pasa que cuando es una red de bibliotecas, incluso universitarias, cuando los alumnos quieren sacar un libro, no sé, de la Facultad de Derecho, pues tienen que ir a su facultad, a la que pertenecen, y entonces solicitar pues una cita, ¿no? Donde les diga que tienen permiso para ir a la biblioteca de Derecho y sacar el libro que ya consultaron previamente en el sistema. Entonces el bibliotecario llama y le avisa a la Facultad de Derecho que tal alumno va a ir a recoger un libro. Este alumno tiene que trasladarse a la biblioteca de Derecho, presentar su hojita de préstamo interbibliotecario, se le presta el libro y al momento de hacer la devolución, bueno, tiene que acudir nuevamente a la Facultad de Derecho donde lo sacó y hacer todo el papeleo, ¿no? Entonces no resulta así, sino que el alumno o el usuario tiene el derecho, si le damos los permisos, de sacar préstamo únicamente con la credencial. Ya no hacer todo este papeleo que nos ahorramos a lo mejor un día, estar yendo y viviendo, sino que el traslado incluso de los libros lo puede hacer la biblioteca, ¿no? Se pueden hacer todas las solicitudes mediante el sistema, el bibliotecario junta los libros y entonces lo lleva a la facultad a la que se pidió. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. No sé si sobre las plantillas vayan teniendo algún comentario. De repente me desvío porque se me ocurren como muchas ideas y me gustaría platicarles todo, pero avísenme y me voy con más calma. Okay. Ok. Me dice que ellos trabajan con 11 carreras y que, bueno, si los libros que ingresen deben estar clasificados por carrera o que el libro que se ingresa puede servir para 2 o 3 carreras. Y hay algo que se puede hacer. Y hay algo que se puede hacer. Cuando nosotros estamos catalogando, bueno, ya lo saben, tenemos la opción de todas las notas en las etiquetas 500, o bien cuando estamos agregando un ítem, nosotros le vamos a decir al sistema qué disponibilidad tiene el libro. Es decir, si solo va a estar restringido para una carrera o para una facultad, o si va a ser abierto y tiene una biblioteca de origen, pero va a ser abierto y desde cualquier facultad se puede hacer uso de este libro, ¿no? Aquí lo que correspondería sería hacer un análisis de cuáles son las carreras, qué tipos de materiales tienen y quién va a tener acceso a eso. Ok, les voy a enseñar cómo es que agregamos un ítem para que esta parte les quede un poquito más clara. Y si quieren, después regresamos a las plantillas. Incluso cuando se está catalogando, en este momento nosotros nos dimos cuenta que no era la plantilla de libros y que en realidad teníamos que trabajar con una plantilla de publicaciones seriadas. Bueno, lo podemos hacer desde aquí y no regresarnos nuevamente al sistema, ¿no? Me voy a ir, Ceci, te voy a enseñar cómo es que agregamos un ítem, un registro bibliográfico, para que veas las restricciones, perdón, que le podemos dar. Por ejemplo, esto es lo que ve el catalogador una vez que llena el registro bibliográfico y quisiera agregar ítems. Lo que yo tendría que hacer es editarlos justamente y me va a aparecer una plantilla que tiene campos fijos, como la fuente de clasificación, que tiene notas al préstamo, la colección a la que pertenece,
la ubicación de la biblioteca de origen, a lo mejor puede ser en la biblioteca central, pero, o que se catalogó en la biblioteca central, pero que tiene una ubicación, a lo mejor en alguna otra de las facultades o en alguna otra de las carreras, ¿no? Digamos que el libro pertenece a una colección de la carrera de filosofía, pero que se catalogó en la biblioteca central, pero que está disponible para los alumnos de todas las carreras, ¿no? Todos estos mensajes que aparecen aquí en pestañas para delimitar la correspondencia del ítem, bueno, son configurados, ¿no? Nosotros hacemos o la biblioteca hace una asignación y decide cómo es que quiere que se agreguen los ítems. ¿Correcto? No sé si más o menos con esto contesto a tu pregunta, Ceci. Ok. Agregamos todos los datos, la fecha de adquisición o la compra, la asignatura topográfica y puede cambiar la asignatura topográfica dentro de una red de bibliotecas, ¿no? Esto ya es, digamos, un proceso interno y parte de las políticas que se desarrollan para la catalogación. El número de copias, si es el ejemplar 1, 2, 3, 1000, y el tipo de ítem, si pertenece a libros, si pertenece a una línea de investigación, si son mapas, etc. Todos estos datos se nos van a permitir tener una colección perfectamente bien ubicada. Pasa muchas veces que nosotros como catalogadores de repente podemos obviar algunos datos, pero para el usuario son necesarios. Entonces lo que se pretende con este sistema es que los bibliotecarios decidan, que sea el centro de información el que decida qué es lo que necesita utilizar y puntualice para hacer campos obligatorios o para omitirlos tanto en el proceso de catalogación como cuando estamos agregando ítems. No pasa así con algunos sistemas de licenciamiento que tienen una plantilla y con eso te quedas. No hay manera de agregar o eliminar algunas cosas, ¿no? El software libre es totalmente lo contrario. Nosotros podemos hacerle las adaptaciones que sean necesarias. Incluso si se dan cuenta, y del lado izquierdo, nosotros tenemos la opción de verificar lo que ocurre con cada uno de los registros. Y lo estoy haciendo como catalogador, ni siquiera lo estoy haciendo como administrador, ¿no? Por ejemplo, puedo tener una lista normal del ítem, puedo ver sus datos más, puedo verlo en ISBN, puedo ver todos los ítems que tiene asociados, puedo ver si este libro se encuentra en la lista de reservas, si tiene analíticas asociadas, cuál es su historial de préstamo y cuál es el registro de modificación. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que en la biblioteca tengamos una mayor comunicación, ¿no? De pronto, el trabajo de las personas de desarrollo de soluciones parece que no está ligado con el personal de catalogación. Pero nosotros como catalogadores a lo mejor recibimos un tercer ejemplar de un libro y nos damos cuenta aquí en el historial de préstamos que ese libro jamás se ha consultado. Y entonces podemos comunicarle y tener pues esta charla con el personal de soluciones y decirle, mira, a mí me parece que a lo mejor no es buena idea, hagamos un canje de libros, porque es algo que nunca se ha utilizado. Entonces, a mí como catalogador me está implicando tiempo para agregar un nuevo ítem, que podría utilizarlo agregando un ítem o un registro nuevo o algo que verdaderamente se va a utilizar en la biblioteca. ¿Correcto? Bien, ¿vamos bien aquí? ¿Tienen algún comentario? ¿No? Ok, gracias, Maricela. Bien. Me pregunta Diego que si solo funciona en entorno web o puede configurarse. Sí, puede configurarse para una red local. Les decía que nosotros le indicamos al sistema el rango de ítems mediante los cuales se va a tener acceso y nada más ahí se hace uso, ¿no? El local, bueno, sí estaría en web, estaría disponible para todos, pero también el acceso sería restringido. Ahorita les voy a mostrar un poquito la parte del local para que vean cómo esto funciona tanto como un usuario externo como un usuario que ya tiene
un registro en la base de datos. A lo mejor es un estudiante y nosotros queremos que él vea cómo va su historial de circulación, su historial de préstamos, o que incluso ya terminó sus estudios y nosotros, en lugar de verificarlo directamente, que él ya no tenga ningún préstamo para darle su pase de salida o su carta de no adeudo, el mismo usuario lo puede hacer, ¿no? Él checa su historial, no puede eliminar evidentemente nada de sus datos, pero él checa su historial de préstamo, imprime la pantalla donde dice que no tiene ningún préstamo, la biblioteca ya no gasta en hojas ni tiempo para estar buscando esa información, el usuario llega y bueno, el bibliotecario lo único que tendría que hacer es sellar esa hoja y darle la salida al usuario. Okay. Bien, sobre la catalogación, ¿tienen alguna duda? Les decía, no, Ulises, ningún comentario. Bueno, les decía que podemos importar registros utilizando el Z3950, ¿no? En este demo nosotros agregamos 3 servidores en los que va a poder buscar información, que es en la Universidad de Columbia, en el Instituto Smithsonian y en la Biblioteca del Congreso. Imaginemos que nosotros somos una biblioteca de aquí de México y entonces queremos, perdón, que busque también en el servidor de la UNAM, en Colmex, en la Ibero, o en la Ibero de Tijuana, por ejemplo, que también tiene el COA. Entonces podemos adicionar todas las bibliotecas y hacer una búsqueda mucho más completa. Por ejemplo, si yo, esto es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Un libro que en el título tenga México, vamos a ver si se recupera algo de estas 3 bibliotecas. Ahí va, ¿eh? Entonces aquí está la información de todos esos registros que recuperó en estas bibliotecas. ¿Se dieron cuenta? Fue muy rápido. Lo ideal sería hacer una búsqueda por ISBN para que nos arrojara un registro puntual. Y entonces nada más tendríamos que verificar sus datos más para revisar que sea el libro que estamos intentando importar o el libro que tenemos en nuestras manos. Ya lo vemos y decimos, perfecto, tiene la etiqueta 50 con la clasificación, ¿no? Y nada más tengo que corregir el cúter, o tiene el título y en la 245 tiene un título paralelo o una traducción en la 246, etcétera. Entonces nosotros vemos que este registro que verdaderamente estamos buscando y únicamente damos clic en importar y en automático nos carga el registro, ¿no? Podemos hacer importaciones masivas mediante el formato MAR o con algún otro estilo, por ejemplo, incluso desde Access podemos hacer importaciones, ¿no? Ya habría que adecuar cada registro bibliográfico con sus características muy particulares, ¿no? Aquí yo a lo mejor hice una corrección de clasificación y en aquella biblioteca les faltó agregar la colección a la que pertenece, entonces yo la agrego, las notas que sean necesarias, tantos encabezamientos de materias que sean necesarios. Y bueno, doy clic en guardar y ver el registro. Si hubo algo que omití dentro de mis campos obligatorios o algún error en la catalogación, el sistema me va a mandar alerta, ¿no? Por ejemplo, me dice que la etiqueta 03 en el campo C no se llenó y la etiqueta 942, donde ponemos el tipo de material, tampoco se llenó. Entonces yo lo que tengo que hacer es regresar a mi sistema, verificar qué es lo que hice mal. Ay, perdón, estaba en la fe. Verificar qué es lo que hice mal, incluso aquí me lo está marcando con un color amarillo. ¿No? ¿Qué me faltó? Aquí en la 942, pues me faltó ponerle que era un libro. Y entonces yo nada más doy clic en guardar y ver registro. Una vez que se hizo la corrección. Y bueno,
Ya tengo aquí el registro que yo importé con el Z39, ¿no? Lo que ocurriría a continuación sería agregar los ejemplares o editar los ítems. Y entonces ahí sí le voy a decir toda la descripción completa. Pues la fuente es un registro que no quiero que se vea en el catálogo, en el local, ¿no? En el caso de que sea una publicación periódica, bueno, incluye el volumen, el número o la parte específica. Si el material ya está estropeado o si es nuevo, si tiene alguna restricción de uso, si no se puede prestar porque es ejemplar único, les decía la localización permanente, ¿no? La biblioteca de origen o las bibliotecas donde está disponible, la colocación en las estanterías, la descripción, etc. Y alguna nota pública, ¿no? A lo mejor nosotros sí tenemos disponible este ítem o este libro para todos los estudiantes, pero podemos poner una nota pública donde diga que se compró específicamente para los alumnos de posgrado o para los investigadores de algún área, y entonces así el usuario va a saber que este libro tiene prioridad o tiene preferencia para el préstamo para un determinado grupo de usuarios, ¿no? Esto nos sirve sobre todo a la hora de hacer reservas. Podemos gestionar las reservas de dos maneras, ¿no? Haciendo un listado por el que llegue primero y lo reserve antes y a los demás los manda a la cola, o podemos hacer reservas por tipo de usuario, ¿no? Es decir, a lo mejor se le va a dar preferencia al investigador, luego al profesor y luego al alumno, y a él lo manda al final de la cola. Todo eso lo podemos ir personalizando. Si se dieron cuenta, este ejercicio que hice fue muy sencillo, ¿no? En realidad no me tardé nada en hacer una importación, pero en la vida real, bueno, ya tendríamos que pasar nuestro tiempo para verificar que los datos del libro sean los correctos. ¿De acuerdo? Bien, ¿vamos bien? Okay. Me pregunta, bueno, pero me pregunta Diego que si cabe la posibilidad de que permita duplicar una asignatura, que por eso con números de adquisición. No, tenemos la opción de, por ejemplo, para los números de adquisición, decirle al sistema que se asignen en automático a partir de un rango o que yo voy a meter esos números manuales. Pasa muchas veces que nosotros asignamos números de adquisición por tipo de colección. A lo mejor los libros van a empezar en el 001, ¿no? En adelante, y los videos van a tener una clave adicional que es V001 en adelante. Entonces nosotros le podemos decir al sistema que queremos incluir los números de adquisición de manera manual para que así no lo podamos separar por colecciones, o que o que se hagan automático, ¿no? Y nosotros nos damos de problemas de estar haciendo listas por separado o estar llevando un control por separado. Y igual ocurre con la asignatura topográfica. Bueno, habría que, el sistema te permite verificar que no se estén duplicando clasificaciones. Esto incluso en las búsquedas en el catálogo, lo que nosotros casi siempre hacemos es irnos al catálogo, ¿no? Y ver, introducir la clasificación y ya nos manda todos los ítems que tengan esa clasificación. Pero sí podemos configurarlo para que nos muestre esos alertas. Sí. Bien, si se dan cuenta, con el módulo de catalogación es súper sencillo y no es algo con lo que no estamos acostumbrados a trabajar. Que al menos en esta época, creo que son mucho menos los bibliotecarios que no están acostumbrados a trabajar con formato más. Es decir, si ustedes tienen instalado algún otro sistema y hacen una migración, una COA, no van a trabajar con algo desconocido, ¿no? Porque es un proceso con el que estamos acostumbrados y que se hace de manera hasta rutinaria. ¿Ok? Bien, les voy a mostrar un poquito del módulo de circulación. Pues en este módulo yo puedo hacer el préstamo, la devolución o la transferencia. La transferencia es bien importante porque a veces en una red de bibliotecas
resulta que tenemos una política de adquisición de 2 ejemplares por título, ¿no? Entonces nos damos cuenta, cuando estamos haciendo nuestro inventario, que hay algunos títulos que tienen asociados hasta 3 o 4 ejemplares. Y yo lo que quiero hacer es no borrarlos de mi sistema, pero sí mandarlos a alguna otra biblioteca dentro de mi red. Entonces lo que voy a hacer es decirle al sistema que quiero hacer una transferencia, ¿no? Le indico el número o los códigos de barra de los libros que quiero transferir y le indico el periodo en el que va a hacer esa transferencia. Es decir, yo le digo, quiero que estos libros se vayan a la biblioteca de arte en un periodo máximo de 3 días. Si esto no ocurriera, que el personal de la biblioteca no estuviera cumpliendo con sus funciones, es decir, que no llevara estos libros a la biblioteca de arte, entonces se emiten alertas que le llegan al administrador, al director de la biblioteca y le dice, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Se enviaron o se intentaron enviar estos ítems a otra biblioteca y el envío está ahí en stand-by. Cuando se hace el envío y cuando la otra biblioteca ya lo recibe, señala o le indica al sistema que ya recibió esos libros, en la parte de ítems hace los ajustes y le dice que ya no van a estar en la biblioteca central, sino que van a estar en la biblioteca de Bellas Artes. Y listo, no tenemos que hacer una catalogación de cero o el registro no se tiene que borrar y agregar nuevamente los ítems. No. Ahí habría que tener cuidado, bueno, con los códigos de barras o con los números de adquisición, pues para que no se duplicaran con algún otro número que tenga la biblioteca, a donde se están destinando esos ítems. ¿Ok? También tenemos la opción de circular fuera de línea. Es decir, a lo mejor a nosotros se nos va el internet, se fue la luz, ¿no? Y nos quedamos sin internet 2 horas, en lo que, bueno, ya regresó la luz y en lo que se restablece el sistema, etcétera. Tenemos la opción de hacerlo pues de manera local, ¿no? Se hace una configuración que nos permita en un equipo de cómputo llevar a cabo todos los préstamos y devoluciones o las reservas, etcétera, pero de manera interna. Y entonces cuando se restablece el sistema, lo único que hacemos es enviar una copia de esa información para que quede almacenado en nuestro registro o en nuestro histórico, ¿no? Y no tengamos que llevarlo, no necesitemos de las papeletas impresas para hacer todos estos préstamos mientras se restablece el sistema. También a través del módulo de circulación, bueno, podemos ver nosotros como bibliotecarios la cola de reserva o preparar una reserva masiva, ver los retrasos, ¿no?, que tenemos en la recepción de algunos ejemplares que se nos mandan de otra biblioteca, o ver los retrasos con multa. Se dan cuenta, este tipo de funciones están delegadas por lo general al administrador del sistema. Lo que se pretende con este software libre es que todas las actividades ya no recaigan en una sola persona, sino que cada una de ellas se delegue correctamente y se vayan liberando flujos de trabajo. Porque a lo mejor el administrador, el director de la biblioteca tiene muchísimo trabajo y bueno, no puede estar revisando todas las reservas o todas las transferencias que se tienen ahí pendientes, y entonces le delega ese trabajo al personal de circulación, ¿no? Les voy a mostrar ahora la parte de los usuarios. El sistema es muy amplio y necesitamos, la verdad, que un par de sesiones para puntualizar en cada uno de los módulos. Durante febrero y marzo vamos a tener una serie de conferencias adicionales donde vamos a estar platicando ya de manera muy particular de cada uno de ellos. Vamos a estar haciendo ejercicios, yo les puedo compartir las ligas del demo para que ustedes también lo conozcan y vean cómo funciona. Y bueno, así tener una retroalimentación más grande de lo que es todo. ¿Ok? Estas invitaciones se las va a estar haciendo llegar Adriana a través del CCD. Y a mí me gustaría que participaran para que se dieran cuenta con mayor detalle de cómo esto está funcionando. A veces nos dejamos impresionar por estos grandes proveedores que tienen una lista de usuarios de México a China y de regreso, ¿no? Y pensamos que, bueno, tienen el conocimiento absoluto sobre la gestión de una biblioteca. Sin embargo, la realidad no es así, ¿no?
A nosotros nos gusta primero conocer qué es lo que está haciendo el usuario, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo en la biblioteca, y entonces a mí me parece que COA es una buena herramienta, ¿no? Involucrarnos antes de intentar cualquier cosa. Pasa que en la realidad por lo general es al revés, ¿no? Los sistemas nos dicen, pues mira, yo lo soluciono todo, y al final, ya cuando lo tienes instalado, entonces te tienes que adaptar tú al sistema y no el sistema a los procedimientos que estén llevando a cabo en la biblioteca. Yo creo que a más de uno le ha pasado eso. Bien, en el módulo socio, nosotros podemos agregar socios, ya sea por tipo o por carrera, ¿no? Por ejemplo, puede ser un administrador del sistema, puede ser un estudiante, un investigador. Tenemos un usuario bien importante que es el préstamo sala. Muchas veces en las bibliotecas, en nuestros informes mensuales, no se refleja la cantidad exacta de las consultas porque no tenemos un usuario o porque no tenemos manera de registrar todos esos libros que se consultan en la sala y que se dejan en las mesas o que se dejan en el carrito, ¿no? Entonces nosotros con COA podemos diseñar un usuario que sea específicamente para préstamo en sala, hacer todos los cargos, de llenar los carritos al final del día, hacer los cargos a este usuario y al final del mes recuperar todas las estadísticas de uso de este usuario interno, llamémosle así, ¿no? Y podemos tener un panorama más certero de qué es lo que se está consultando en la biblioteca. A lo mejor al final del mes nos damos cuenta que los libros de la revisión de matemáticas, pues bueno, son los más utilizados, y nosotros pensábamos que no, y entonces a los que menos presupuesto les damos dando, ¿no? O en época de exámenes, para que de verdad veamos si los estudiantes están ingresando a la biblioteca. Muchas veces tenemos una especie de estadística con el torniquete, ¿no? Tantas veces da vuelta, quiere decir que vinieron 10 o 20 o 50 usuarios a la biblioteca. Pero eso no nos está indicando el movimiento de la colección o el uso de los libros. Si nosotros tenemos un usuario específico para préstamo en sala que no pueda sacar evidentemente los libros a domicilio, sino que tenga una restricción de horario, a lo mejor durante lo que la biblioteca esté abierta, de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, durante ese periodo, bueno, vamos a poder recopilar toda esta información de cómo es que se está comportando la colección y de cómo es que se están comportando nuestros usuarios en relación a ellos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, les voy a mostrar cómo es que nosotros podemos agregar un usuario al sistema. Únicamente tenemos que dar clic en el tipo de usuario que queremos agregar y llenar los campos requeridos, que son los que van a estar en rojo. Por ejemplo, para esta biblioteca nosotros decidimos que el apellido y nombre, así como la dirección, sean campos obligatorios, ¿no? Aquí le pusimos un correo electrónico secundario, pero podemos cambiarlo hacia el correo electrónico principal. A lo mejor hay que se les asigne como trabajadores dentro de la biblioteca. Los contactos, esto pues obviamente es porque se da y no devolvió algo, tener manera de localizarlo. El número de socio, se le puede asignar manualmente, o podemos importar socios y bueno, se va a respetar el número del 1 al 1000 de los socios que estén o de los usuarios de la biblioteca. La biblioteca a la que pertenece, la categoría, si es un estudiante, si es un investigador, etc. Y la fecha de registro en el sistema y su fecha de vencimiento. Para los alumnos esto es muy importante porque a lo mejor tienen una fecha de vencimiento semestral y al final del semestre nos manda alertas a nosotros como bibliotecarios para decirnos que tantos alumnos que ya no están activos en el sistema tienen que devolver libros, o podemos hacer un periodo mucho más largo, ¿no? Los 3 años o los 4 años que dure su carrera, y al final de este periodo se le inactiva en automático y nos avisa que nos debe algunos libros. Podemos agregar notas en el OPA o notas de circulación, es decir, notas internas.
A lo mejor es un usuario, es un alumno que han detectado que algunos libros que devolvió están más atrasados, ¿no? Entonces, es un usuario al que se le debe poner mayor atención. Cuando el bibliotecario está intentando hacer un paro a ese alumno, le aparece la leyenda de que es un alumno que no respeta las reglas de la biblioteca y que maltrata los libros, y que entonces si a la siguiente vez que entregue un libro, la siguiente vez que entregue un libro se debe revisar, y si está maltratado, bueno, a lo mejor se le va a cobrar una multa adicional o se le va a cancelar el préstamo. ¿Ok? Y tenemos además la opción de asignarle un número de usuario y una contraseña para que él pueda ingresar desde local, a ver todos sus historial de movimientos, hacer listas o carritos para guardar información bibliográfica. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de usuario? ¿De cómo agregar un usuario? Sí se le puede agregar una fotografía. Y les voy a mostrar mi usuario que tengo por acá. Ahí va, ¿eh? Incluso se pueden importar usuarios masivamente con un archivo como Excel, y también las fotografías de los usuarios se pueden importar masivamente. Esto nos ayuda mucho a principios del ciclo escolar. Por lo general, o más bien siempre, la administración escolar es quien tiene los listados de todos los alumnos que se inscribieron. Nosotros lo único que tendríamos que hacer es decirle a la administración escolar: pásame su lista Excel de todos los usuarios que tiene. Entonces yo en 10 minutos los migro al sistema, y ya posteriormente, si decido migrar las fotografías de todos ellos, bueno, tienen que tener ciertas características, y lo puedo hacer de manera masiva o puedo hacerlo uno por uno. Si se dan cuenta, yo ingresé aquí a mi usuario, que es Julieta Alcibar. Tengo un ID 2, o un número de usuario 2, ¿no? Aquí me platica un poquito sobre él, que es género femenino y soy administrador, en qué biblioteca trabajo, cuál es mi sede de origen, y me deja administrar imágenes del socio desde esta parte. Es como apuntar una imagen a un correo electrónico. A ver, voy a ver si por aquí tengo uno. A ver, esta que teníamos en la presentación. Aquí me marca que ya se apuntó. No sé qué está indicando las características del archivo a cargar, es decir, la terminación que debe tener. Nosotros lo seleccionamos como cualquier archivo adjunto y damos clic en... Si se dan cuenta, me la cambió, pero ni en 5 segundos, ¿no? Fue muy rápido el cambio. A mí lo que me gusta de esto es que podemos decirle al usuario que él nos envíe la foto que quiere que se le agregue, y nosotros hacemos el cargo. Hay muchas bibliotecas en las que hay personal de circulación que es el que toma la foto y va cargando todos los datos del usuario, etcétera. Nosotros podemos hacer un registro sencillo del usuario y después pedirle que él complete todos esos datos y que nos mande la foto si quiere que le agreguemos a su registro. Y les digo, se puede importar masivamente o por bloques. Me pregunta Nidia que si se puede importar información de catalogación. Sí se puede importar. De hecho, nosotros tenemos este COA que tenemos como demo. Es un ejemplo de un COA real donde se importaron más de 130,000 registros con sus ítems asociados. No hay un límite de registros que se pueden importar, ¿no? Esta importación fue de una ley al COA y, bueno, fue de manera exitosa. Y evidentemente hay un trabajo de revisión, ¿no? Ya sea la coincidencia de las etiquetas MAC o de revisión ya de pues de la catalogación, ¿no? Pero podemos importarlo sin que el número de registros sea un problema o sea algo que se decida hacer.
Incluso se pueden importar registros o controles de autoridad. A lo mejor la biblioteca pertenece a una red, pero en esta biblioteca no se ha hecho ningún control de autoridad y otra de las que pertenecen a la red ya lo tiene. Nosotros podemos solicitarle esa información y migrar ese archivo. Ok. Pues bueno, como se dieron cuenta, fue muy sencillo agregar una imagen del usuario. Entre las otras cosas que podemos hacer es, bueno, renovar sus permisos, renovar al socio, porque a lo mejor era un estudiante, ya cubrió sus 4 años de licenciatura, pero resulta, bueno, se venció, ¿no? Su vigencia como usuario, pero resulta que entró al posgrado y entonces va a tener otros 2 años como usuario de la biblioteca. Entonces yo nada más tengo que renovarle los permisos y no hacer un registro adicional del usuario. Ya tengo el histórico de él y nada más tendría que ponerle a lo mejor una nota de usuario de posgrado, ¿no? Ok, me pregunta Diego si se pueden imprimir etiquetas de código de barra para el lomo del libro. Sí, esto es súper importante, porque muchas bibliotecas lo que hacen es pagar a un proveedor para que les imprima las etiquetas de los códigos de barra del 1 al 10, ¿no? Porque a lo mejor queremos, no sé, que nos mande ya las plantillas predeterminadas, etc. Nosotros podemos, mediante nuestras herramientas, podemos crear tanto las etiquetas de los gnomos. Queremos que tengan algún código de barras, a veces tenemos en los libros unas plantillitas que son como para préstamo interno. Entonces esas etiquetas con el código de barras también las podemos imprimir. Podemos imprimir los carnets del socio. Incluso podemos importar plantillas de otras etiquetas, de otras bibliotecas. Aquí lo tenemos en la opción de herramientas, donde dice creador de etiquetas. Bueno, nos dice que podemos crear para código de barras, pero también las podemos imprimir directamente desde un registro bibliográfico. Van a notar que, por ejemplo, aquí tenemos la descripción del módulo, ¿no? Nos dice que podemos hacer, que podemos exportar esos datos de etiqueta en PDF, en CSV o en XML. Por lo general son en PDF porque nuestra plantilla de etiquetas trae 20 y entonces aquí le vamos a decir qué características tiene esa plantilla, quién es el proveedor, ¿no? O cuál es la marca, las dimensiones de cada una de las etiquetas y nosotros vamos a administrar tanto las plantillas como los diseños y vamos a poder imprimir por bloques. Estos permisos incluso los puede tener el catalogador. A lo mejor se hacen trabajos de catalogación por bloques, es decir, se le asigna un lote a un catalogador de 20 libros y para que no necesariamente tenga que ser el administrador o el jefe de catalogación quien imprima las etiquetas, se le dan los permisos a este catalogador, ingresa el lote de etiquetas que quiere imprimir, agregando los códigos de barra, y entonces en automático ya tengo configurada mi plantilla y en automático me manda a la impresión de todas estas etiquetas, ¿no? Aquí habría que hacer una instalación manual de la impresora, ¿no? Ver las características de la impresora y decirle a dónde se van a imprimir, como en todos los casos, como en todos los equipos de cómputo, pero nosotros podemos diseñar las plantillas. Sí. Yo creo que, no sé, Diego, en dónde trabajas, pero a mí me hace que por ahí en tu biblioteca no están dando chance de imprimir las etiquetas, ¿no? Incluso a mí me tocó trabajar en algún lugar donde tenía que hacerlo literalmente manual, ¿no? Hacer la lista en un Excel y ponerle títulos, todo, y luego mandarlo a imprimir y cortarlo con tijeras, porque ni siquiera teníamos plantillas, cortarlo y pegarlo con la Durex más barato, ¿no? Era un proceso que a mí me llevaba muchísimo tiempo, porque no había, porque el sistema no me estaba permitiendo generar ninguna etiqueta. Y luego se decidió, se lo hacíamos a encargar a un proveedor,
y era muy caro el costo de cada una de las etiquetas, ¿no? Era un lujo que no nos podíamos dar, entonces tuvimos que quedar haciéndolo así, manual, ¿no? Y aquí, pues, bueno, tenemos la opción de que se manden a imprimir, ya sea que lo haga el administrador, que lo haga el jefe de catalogación o que lo haga el propio catalogador. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Les decía que también los carnets de socio, es decir, las credenciales, se pueden personalizar. Muchas veces nosotros trabajamos en una biblioteca escolar o en una institución de educación, pues estamos acostumbrados a que los carnets o las credenciales sean los que utilizan para todas las identificaciones o para cualquier movimiento que se realice en la institución, ¿no? De no ser el caso, nosotros podríamos igual administrar plantilla y decirle, bueno, en mi diseño yo quiero que en mi carnet tenga tantas tales dimensiones, a lo mejor que sea de 10 por 10 o de 10 por 5, que tenga la imagen del socio, que diga a qué carrera o a qué lugar pertenece y que tenga su código de barras. Entonces la imprimimos, ahí tendríamos que ver en qué calidad de papel la vamos a imprimir y podemos hacerlo igual con lotes desde un usuario hasta 1000 usuarios, todo lo que sea necesario. ¿De acuerdo? Ok. Bien, esa era un poquito la parte de eso, ¿de acuerdo? Adquisiciones. A mí me gustaría mostrarles este módulo porque es bien importante. Dentro de adquisiciones les decía que podemos administrar presupuestos anuales y dentro de esos presupuestos podemos asignar fondos. A lo mejor mi presupuesto anual es de 1 millón de pesos y con base en nuestra evaluación de la colección y nuestro estudio de usuarios, decidimos que queremos que ese presupuesto se divida en fondos. Que un fondo va a ser para la colección infantil, otra para la colección general, otra para las publicaciones periódicas, etc. Entonces nosotros podemos definir presupuestos agregando uno nuevo, insertando las fechas de inicio, es decir, desde qué día se autorizó o desde qué día tenemos permiso para gastarlo hasta la fecha final. Les digo que esto nos ayuda mucho porque luego ahí estamos gastando al último día, ¿no? Viendo cómo gastamos el último día un presupuesto y a veces ni siquiera sabemos cuánto tenemos ahí en la bolsa, ¿no? Hacemos la descripción del presupuesto, decimos que es para la compra de libros, el monto total y ojo, podemos activarlo o podemos bloquearlo. A lo mejor la fecha de inicio es en febrero del 2014, pero hay algo que no nos tiene tan convencidos, porque a lo mejor va a haber un cambio de director o un cambio de personal. Y entonces le decimos que bloquee ese presupuesto hasta que no tengamos la total certeza de que se va a gastar durante este periodo, ¿no? En este caso, bueno, tendríamos que guardar todos los cambios. Los presupuestos son editables. ¿En qué sentido? Tal vez nosotros al principio del año decimos, vamos a destinar 500,000 pesos para la compra de libros. Y nos dimos cuenta en junio que ya se nos acabaron esos 500,000. Y entonces podemos pasar una partida presupuestal de otra colección, o podemos pasar la de los libros y hacer ahí los ajustes que sean necesarios para no pasarnos de ese millón de pesos, ¿no? Podemos ver las sugerencias de adquisición, las sugerencias que cualquier usuario, siempre y cuando tenga una clave de acceso, puede hacerla mediante el OPAC o si es en el administrador. Bueno, aquí nos muestra, ¿no? El listado, quién lo sugirió, administrado significa quién autorizó o quién evaluó esta compra. Y bueno, también vamos a tener las opciones para saber desde qué biblioteca se está haciendo la solicitud, el fondo al que va a pertenecer y el estado.
Es decir, si es un libro que está pendiente porque se está evaluando, si es un libro que ya se compró, o si es un libro que se descartó. Por ejemplo, si es un libro rechazado, esto nos va a ayudar mucho. Pasa que los investigadores, que es un caso particular, siempre solicitan información, ¿no? Y entonces nosotros ya vimos que es un libro que está fuera de nuestro alcance, que no podemos comprar, cualquier cosa, y lo rechazamos y elegimos la razón, ¿no? A lo mejor es un bestseller, es una novela que nos va a servir para nuestra colección. Seleccionamos, guardamos la información y en automático el usuario, cuando vea sus solicitudes de compra, se va a dar cuenta que el bibliotecario ya lo evaluó, el bibliotecario ya lo rechazó o lo aceptó y las razones por las que lo hizo. Esto nos sirve porque les decía, muchas veces los investigadores o los profesores piden una y otra vez el mismo libro y lo hacen por correo electrónico, ¿no? Entonces resulta que tenemos en nuestra bandeja de entrada un montón de correos que tienen que ver con el mismo asunto, que tienen que ver con la misma adquisición. No tenemos tiempo como para avisarle al usuario, porque de plano nos va a comprar o que ya está ahí, que ya está pensado o que el proveedor ya lo tiene en la lista de adquisiciones, ¿no? Entonces el sistema lo hace en automático, nos ahorra ese tiempo en lo que nosotros estamos ahí hablando con el usuario, explicándole por qué sí y por qué no. ¿Ok? Tenemos las opciones para ver la información bibliográfica completa, para ver la información de la sugerencia o para ver la información de la adquisición. Podemos ver el estatus en el que se encuentran nuestras facturas, haciendo búsquedas, encontrando nuestras búsquedas por proveedores o por fecha del envío de la factura. ¿Es una factura que ya se pagó o es una factura que tuvo errores y debe ser cambiada? Esa información la podemos llevar en el sistema. Incluso la información de las adquisiciones por donación se puede llevar para saber quién donó qué libro, ¿no? Y entonces el sistema, digamos que guarda un pre-registro de ese libro y cuando pase al módulo de catalogación o cuando el catalogador ya tenga en su mano ese libro, puede checar el método de adquisición y extraer los datos de él. Les decía, podemos hacerlo por comodato o por donación y entonces ya es más fácil tanto para el personal de adquisiciones como para el bibliotecario que esté en circulación o para el catalogador ubicar el origen de algún libro. Bien, ¿tienen alguna duda en esta parte de las adquisiciones? Les repito que esta charla es general, ¿no? Posteriormente tendremos pláticas un poco más particulares de cada uno de los módulos, el alcance que tiene el sistema. Bien, las autoridades, eso es muy importante. Podemos generar, les decía, ya sea una autoridad de autor o de un nombre personal, una autoridad por tema. Si tenemos plantillas también de trabajo con marco 21 predeterminadas o plantillas que podemos diseñar, a lo mejor en este control de autoridades, yo nada más quiero que me muestre el nombre del autor, ¿no? Que me muestre sus años de sus fechas de nacimiento y muerte y que además tenga una nota de seguimiento con información bibliográfica o de sus publicaciones más relevantes, etcétera. Nosotros podemos definir el nivel de tipos de autoridad o de control de autoridad que vamos a ir creando. Les repito, lo podemos hacer de manera paralela en el momento en que estamos haciendo la configuración, ¿no? Abrimos una pestaña adicional donde nos manda al control de autoridades o podemos hacerlo ayudándonos de un equipo que sea especializado y que se dedique únicamente al control de autoridad. No sé si ustedes en sus bibliotecas lleven este tipo de cosas, no es muy común. La verdad es que es un trabajo que implica hacer una investigación y un análisis, ¿no? Pero sí está pensado sobre todo este módulo para que cuando nosotros estemos catalogando, bueno, no tengamos que hacer investigación ya de los autores o de los temas, etcétera, sino que únicamente demos clic
en buscar y nos agregue al autor ya con los datos correctos. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguno de ustedes está llevando un control de autoridades? No. Ay, perdón, no les escuché. Por ahí alguien me está hablando. ¿No? ¿Nadie lleva un control de autoridades? También es muy común que cuando nosotros adquirimos un sistema con licencia, se nos venda por módulos, ¿no? El proveedor siempre nos dice, te voy a mandar un cuestionario y me dices qué es lo que haces en tu biblioteca. Y yo me imagino como cuáles son los procedimientos y te hago una cotización con base en eso. Y entonces me mandan una cotización donde nada más está el módulo de catalogación y de circulación y el módulo de informe, ¿no? Pero resulta que yo como catalogador, en realidad sí necesitaba un módulo de autoridades, pero resulta que el proveedor no se imaginó o no se enteró y me lo cotiza por separado, ¿no? Y entonces el costo del sistema se duplica o se triplica, o bueno, vaya, cada una de las cosas tiene un costo adicional. Con el software libre, y en este caso con Coa, no se adquiere ningún tipo de licencia ni se instala por separado, sino que todo viene junto, ¿no? Y todas las actualizaciones, evidentemente, tienen mejoras que pueden ser instaladas de manera muy rápida y muy fácil. Y la información que ya tenían en una versión no se pierde, únicamente se migra y no pasa nada con el histórico que ya tenemos de la biblioteca. Bien, les voy a mostrar un poquito la parte de administración. Tenemos una administración con las preferencias globales del sistema y una administración ya muy particular para definir las bibliotecas, los grupos, las categorías de socios, las hojas de trabajo bibliográfico más. Podemos definir las monedas y los tipos de cambio. Esto nos sirve, por ejemplo, para las compras que se hacen al extranjero. A lo mejor nosotros le compramos mucho a Amazon y necesitamos que nuestra moneda esté definida en dólares y vamos a decir el tipo de cambio que a lo mejor un dólar son 13 pesos, ¿no? Esto nos ayuda mucho para controlar el presupuesto. Tenemos también los servidores, mediante los cuales se van a hacer búsquedas de receta 3950 y las ayudas del sistema, ¿no? Toda esa configuración, es que podemos hacerlo nosotros mismos. Como bibliotecarios nos vamos a platicar con el equipo y decimos, bueno, yo quiero que para las adquisiciones, cuando me llega una sugerencia de compra, se guarda, ¿no? Y quiero crear su catalogación o la catalogación de ese registro en el momento en que yo estoy realizando un pedido. Porque sé que ese ítem o ese libro me tiene que llegar en algún momento, implica nada más estoy instalando los datos de esa que previamente ingresé. Por lo general son autor, título, ISBN y edición. Entonces, la mitad de la catalogación ya la tengo hecha, porque me la jaló de un registro o de un pedido, ¿no? Podemos también gestionar la administración. ¿Quién va a tener acceso al sistema? ¿Cuál va a ser nuestro motor de búsqueda? ¿Cuáles van a ser? Mira, aquí está. Los rangos IP, las direcciones IP a las que se va a tener acceso, para que nada más sea el uso del sistema de manera interna. En este caso, nosotros tenemos configurado este demo diciéndole que no requiere ingresar un rango de IP determinado, sino que se tiene acceso desde web. ¿Okay? Si se dan cuenta, esto no lo tiene que hacer ni siquiera el personal de sistemas, es algo que nosotros podemos configurar. Podemos decirle cuáles son las características de circulación. Si va a haber ítems que estén restringidos, que nos avise cuando los usuarios tengan alguna multa, que nos llegue un correo, o que al propio usuario le llegue un correo diciéndole que ya se le habilitó una cuenta en el sistema. Podemos configurar el OPAC, decirle qué queremos que se vea, ¿no? Que muestre estas imágenes de los libros, o que no las muestre, que el usuario pueda fijar
catálogo con su usuario y contraseña. Estos son los metadatos, son metadatos y lo demás es la descripción de lo que hacemos con esos metadatos, ¿no? Podemos decirle que en el OPAC queremos que tenga la visualización en inglés o en español o en algunos idiomas, ¿no? ¿Cómo es que vamos a agregar los socios? ¿Cómo es que vamos a gestionar las publicaciones periódicas? Cada una de las configuraciones requiere de un proceso de presentación, ¿no? Y les decía que esto nos ayuda muchísimo para mejorar la visión y los servicios que en el futuro vamos a ofrecer como biblioteca. Por lo general, cuando instalamos un sistema, le decimos al proveedor, pues nosotros hacemos esto, y esto, ¿no? Y así se configura, así se instala y se configura. Después ya no tenemos acceso a cambiar algunos de los valores de esta administración. Bien. Con este sistema podemos hacerlo. Bueno que me preguntas, Silvia, porque así me estaba viendo. Vamos a ver cómo es que el usuario visualiza el OPAC. Este es el de esa biblioteca. Y es como cualquier OPAC donde nosotros podemos hacer búsquedas avanzadas, buscar en un control de autoridades o una nube de títulos, que es como una lluvia de ideas, ¿no? Nosotros podemos personalizarlo de tal manera que el alumno vea, por ejemplo, aquí las novedades, ¿no? Que tenga el acceso a las redes sociales o que pueda ingresar al catálogo. Voy a hacer una búsqueda primero general. A lo mejor no soy muy rápido de la administración, a la parte del OPAC, pero sí me interesa que veamos un poquito cómo es que funciona cada uno de los módulos del sistema. Esto es lo que el usuario visualiza. Con una búsqueda general, solo introducir México como tópico. Y entonces me dice pues el listado de ítems o de registros bibliográficos que tengan una coincidencia con México. Nosotros podemos limitar la búsqueda, ya sea por autores, por bibliotecas, a las que, o en las que encuentre la red de bibliotecas. El tipo de ejemplares, si se trata de un libro, si se trata de un video, si queremos un libro, las series a las que pertenece, o les decía la nube como de ideas, o la nube de temas. Y a lo mejor es México, pero pues, ya mucho más específico queremos hablar de la programación, ¿no? El usuario va a tener la opción de visualizar la imagen de los registros bibliográficos, ya sea porque el catalogador lo agregó al registro, o porque nosotros hagamos un enlace entre Amazon, entre Taylor o entre Google Books, para que desde esos servidores se sale la imagen y se le agreguen automático al sistema y ya no tienes que cargar o escanear las imágenes de cada uno de los ítems. Por ejemplo, aquí alcanzan a ver esto que se llama Introducción a la Teoría General del Sistema. Es un ítem que tiene agregadas dos imágenes, porque una se jaló desde Amazon y la otra se jaló desde Google Books, ¿no? Nosotros podemos decir nada más queremos desde Amazon. Miriam me pregunta que cuántas imágenes se pueden poner. Se pueden agregar en esta visualización hasta 3. Digamos que tienes la imagen que tú escaneaste, la que jalaste de Google Books, o la que jalaste de Amazon, o la que jalaste de Francis, ¿no? Pero máximo son 3 imágenes que podemos jalar. A lo mejor lo ideal no sería tener distintas por la variación de los colores, o porque a lo mejor se equivocaron en alguna de estas que subieron la portada de la edición 3 y yo tengo la edición 2 en este registro, ¿no? Ahí habría que delimitar y escoger si se quieren agregar 2 o 3, nada más una imagen. ¿Ok? El usuario que tenga acceso al sistema no solamente va a poder ver el estado de ítems, ¿no? Sino que va a poder hacer reserva o va a poder agregar a su carrito. Eso quiere decir que sea un carrito de compra, sino que es un carrito donde yo puedo almacenar de manera temporal los ítems que estoy buscando en este momento. Y una vez que se cierra mi sesión, esos ítems desaparecen, ¿no? O bien puedo exportar esta lista o este carrito para tenerlo en mi correo electrónico. Voy a entrar como si fuera un usuario de la biblioteca.
Miren, voy a regresar al inicio. Les decía que cuando nosotros cargamos los datos de un usuario, ingresamos el correo electrónico y le podemos decir al sistema que cuando se genere ese usuario le envíe a él una notificación diciéndole que ya está registrado como usuario. Entonces ya le mandaría la liga a donde va a ingresar el usuario y la contraseña. Esto es lo que yo como usuario o como alumno o como investigador podría ver. Podría tener un resumen, bueno, adicional a la búsqueda que puedo hacer. Puedo tener un resumen, puedo ver mis multas, porque a lo mejor resulta que se me hizo fácil y me fui de vacaciones y no volví libre, ya tiene 2 semanas. Pues puedo ver cuánto dinero llevo acumulado sin tener que ir a la biblioteca y preguntarle al bibliotecario si está enojado. Puedo ver mis detalles personales, los libros que yo he etiquetado, ¿no? Mi historial de lecturas, que bueno, esto es un poco subjetivo porque no hay que decir, y lo sabemos, que todos los usuarios no hay que decir que necesariamente para que se lleven el libro a casa lo van a leer, ¿no? Puedo ver las sugerencias de compra o puedo ver las listas que yo generé. Un segundo. Ya, perdón, es que si no iba a estar sonando el teléfono. Esta parte es bien importante porque les decía que sí, el bibliotecario ya no es quien está atento al 100% de lo que ocurre con el usuario, ¿no? A veces hay usuarios súper latosos que todo el tiempo están encima de nosotros para que les avisemos cuáles son las nuevas publicaciones, si tiene multa y cómo es el cálculo de su multa, cuáles son si sus sugerencias de compra que mandó por correo electrónico ya las leyeron, etc. Entonces aquí el usuario puede revisar todo lo que está ocurriendo con él. Por ejemplo, voy a buscar en Nuevo México en una búsqueda general. Y entonces yo veo que el libro que me interesa es para redactar informes de investigación. Lo puedo agregar a mi carrito, lo puedo guardar en una lista o lo puedo poner en papel. Digamos que es un libro que a mí me interesa y que lo voy a estar ocupando constantemente. Para no hacer las búsquedas, nada más tendría que ingresar con mi usuario y contraseña. Y entonces veo qué es lo que yo ya estoy agregando poco a poco. Este usuario no tiene ninguna lista creada. Vamos a llamarle investigación. Y si quiero que mi lista sea pública o privada, es decir, que los usuarios, otros usuarios puedan verla o que nada más yo pueda verla. Voy a decirle que va a ser una lista privada. Doy clic en guardar. Y entonces ese ítem ya me lo mandó a mi como lista de libros que me interesan. ¿Okay? Voy a regresar a mi perfil. Y voy a ver si me agregó este ítem a mi lista. Y aquí está. Entonces, digamos que yo estoy haciendo una tesis y puedo agregar el listado de libros que estoy consultando y que me van a servir para realizar esa tesis, ¿no? Veo aquí el nombre de la lista, investigación, que nada más tiene un ejemplar. Puedo editarla o puedo eliminarla en el momento en que yo quiera. Me dice que es mi lista privada, listas públicas no tengo ninguna. Si yo doy clic en esta lista, bueno, ya me describa todo el histórico de los ítems que yo vaya agregando a esta lista. ¿De acuerdo? Digamos que yo ya acabé mi tesis. Es un libro que ya no voy a utilizar, que ya me sirvió más no poder. Entonces únicamente lo voy a seleccionar y voy a eliminar el libro. Me manda un aviso donde me dice que si estoy seguro que quiero remover este ejemplar, pues bueno, yo tendría que decirle que sí. Aceptar. Ya. Queda vacía mi lista de investigación. ¿Ok? La lista se puede generar tantas veces sean necesarias, es decir, yo puedo tener 20 o 30 listas, o puedo tener, y todas esas listas pueden ser públicas o privadas, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando un usuario deja de ir a la biblioteca, nosotros ya no tenemos que hacer una averiguación de qué es lo que él debe. Él únicamente ingresa a su pantalla,
ingresa a los servicios a los que tiene acceso, y entonces se fija, pues mi resumen, no tengo ningún libro que está prestado, no tengo nada, ¿no? Ya devolví todo. Entonces yo una impresión de esta pantalla, voy a la biblioteca y me lo sé, y entonces ya puedo ir a mi estación escolar para que me liberen mi carta de una vez, ¿no? Miriam me dice que sí me da la posibilidad de abrir un documento digital. Sí, sí da la posibilidad. Es un plugin que se tiene que desarrollar. O también tenemos la posibilidad de tener acceso a los libros en Google Books, ¿no? Yo si configuro este sistema, le puedo decir que no solamente me cargue las imágenes, sino que también me traiga los registros asociados. Entonces, por un lado, así le estoy proporcionando al usuario la referencia bibliográfica, y también si no cuento con este libro en digital, la Google nos está ahorrando esta tarea, ¿no? O este costo. Pero sí, podemos agregar o podemos adicionar un documento digital. Muchas veces lo que hacemos es que se tienen almacenados, ¿no? Y en la etiqueta 356, en nuestra catalogación, en el subcampo A o en el subcampo U, nosotros ponemos la URL de donde se va a extraer ese documento. Incluso se le pueden dar permisos de acceso, ¿no? Restricciones. A lo mejor queremos que nada más se consulten de manera interna, porque tiene derechos de autor, o a lo mejor es un documento que está bajo una licencia Creative Commons, o que es una tesis y se nos interesa que todo el mundo tenga acceso a las tesis de la universidad, y pues bueno, lo podemos hacer de acceso abierto, ¿no? Ya es uno de política que cada biblioteca. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? La parte de la parte es también muy amplia, les decía que nosotros podemos configurarlo, poner las imágenes, los colores, personalizarlo para que el usuario tenga una herramienta o tenga una vista sencilla, ¿no? No tenga que ir de una pestaña a otra y que sepa ahí mismo cuáles son las nuevas actualizaciones. Incluso hay una parte bien padre que es para agregar notificaciones. Digamos que la biblioteca va a cerrar de manera intempestiva, porque a lo mejor fue una huelga, y entonces el bibliotecario nada más se da sus herramientas, sus noticias, y le dice que quiere que les avise a todos los usuarios que la biblioteca va a estar cerrada durante 2 días, ¿no? Y entonces, en cuanto cualquier usuario vaya a local, no importa que se registre o no se registre, ahí le aparecerá una leyenda que dice la biblioteca va a estar cerrada, o tiene un horario especial, o cambiamos de personal, o no sé, cualquier cosa que nosotros quisiéramos que los alumnos o que los usuarios hicieran, ahí lo podemos hacer. O a lo mejor adquirimos una nueva base de datos y para que esa información aparezca en la página de la escuela, nos tardaríamos mucho porque tenemos que solicitar una serie de permisos y luego subirlo y, ¿no?, configurar la página. A lo mejor para ahorrarnos todo ese tiempo, nosotros lo hacemos desde el módulo de herramientas, desde las noticias y avisos, y nos tardamos que 10 minutos en generar esa leyenda y aparece en el enlace. ¿Okay? María me dice, ¿qué formatos de libros digitales soporta? Bueno, PDF, HTML y XML. ¿No? Puede ser en cualquiera de esos. Si quisieran, incluso los videos o el material multimedia también se puede reproducir, ¿no? Aquí, si necesitamos hacer desarrollar un plugin adicional para que reconociera ciertos formatos, recuerden que se puede hacer porque el código del sistema es abierto. No hay limitaciones en ese sentido, ¿no? Vaya, la limitación sería que el usuario no tenga un reproductor o que no tenga instalado PDF, o sea, no lo pueda abrir. El sistema en sí mismo soporta estos formatos y además podemos desarrollar unos plugins para que soporte otros tantos. ¿Ok? Incluso podemos... me dice Tío que, bueno, si la información se guarda en el servidor. No, se guarda en el servidor y ustedes son dueños de la información en todo momento. Esto es súper importante porque por lo general, cuando queremos hacer una migración de cualquier sistema a cualquier otro,
nosotros no somos los propietarios de esa información. Con el IVA sí somos propietarios y en cualquier momento podemos generar los archivos para exportarlos. Esto vaya, está súper bien, o al menos a mí me encanta porque no dependemos de un proveedor externo para hacer todas estas cosas, ¿no? Bien, no sé hasta aquí qué les parece el sistema. ¿Les parece que es complicado, que es sencillo? La interfaz, ¿cómo la ven? La verdad es que, sí, exacto, SAR es muy completo y es muy intuitivo. Me pasó que hace poco di una capacitación en el uso y estaban acostumbrados a utilizar así el nombre del sistema, ¿no? Pero estaban acostumbrados a utilizar un sistema que era un poquito difícil, en tanto que las personas que trabajaban en la biblioteca, pues bueno, son mayores, ¿no? En mayores me refiero, pues no sé, como de 40 años en adelante. Pues no estaban tan acostumbrados a las nuevas tecnologías y de repente les resultaba un poquito difícil trabajar en ese sistema. Entonces cuando vimos me dijeron, pues es como una página web, ¿no? Es como si estuviera ahí navegando en cualquier lugar y yo puedo ir, es más, yo le aprieto todo y no pasa nada, ¿no? Ah, María Eugenia, no hay SQL. Incluso las características del sistema, bueno, esta es una versión, esta es la versión de 3.14, ¿no? Y trabaja en Linux. Eso sí, hay que tener bien pensado y contemplado que trabaja en Linux. Okay. Ah, me dicen Iria que qué tanta documentación existe el código. Si les parece bien, me gustaría compartirles información ya con mucho más detalle de lo que trata COA. Hay tanto la página oficial y están los distintos grupos a los que pueden inscribirse para obtener información y alertas. Y también está, bueno, las conferencias que vamos a ir dando a lo largo de febrero y marzo con cada uno de los módulos. Y está, por ejemplo, también el mapa con la lista de usuarios, no sé si lo alcanzan a ver por acá, con la lista de usuarios de COA de todo el mundo. Esta es una lista del 2002, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, tenemos listas actualizadas de quién lo está utilizando en América Latina o en México. Y a mí me gustaría mandárselas por correo electrónico, entonces si les parece bien, les pongo mis datos del contacto aquí en el chat y si gustan vamos platicándolo mucho más a fondo. Pero sí, hay muchísima documentación, incluso hay documentación en todos los idiomas. Ya les mostraba en toda la traducción que se ha hecho. A ver, me voy a revisar. Voy un segundo. Les decía que aquí, por ejemplo, en acerca de COA, tenemos la lista de todos los idiomas a los que ha sido traducido el sistema o los idiomas en los que lo podemos utilizar. Y hay una serie de grupos o de blogs de cada uno de los países donde se utiliza el sistema. Les digo, si quieren toda esta información, yo se la puedo compartir. Nos ponemos de acuerdo por correo electrónico y les paso todas las listas, carpetas y todo lo que tenga que ver con el sistema. Aquí les voy a escribir mis datos de contacto. Es jalkibar@ipsaweb.com. A ver, me dicen si lo alcanzan a ver. Y en Skype también estoy conectada, que es ender.delphici1. Estos son mis datos de contacto y entonces ahí me pueden mandar un correo y podemos ir platicando qué les parece el sistema y les mando información, les digo dónde acudir, etc. Adicionalmente, en el centro de conocimiento virtual, a la plataforma que se les envió por correo electrónico para ingresar a esta conferencia, tienen un pequeñísimo tutorial donde les platico un poquito qué hace cada uno de los módulos
las características técnicas y la información del servidor, qué es lo que debe tener instalado para que pueda funcionar, COA, las licencias bajo las cuales opera, y hay una lista de demos COA. Esta lista te dice qué formato maneja para la catalogación, si es Mark 21, ni más o más normal, y nos pone la liga al OPA y a la interfaz del staff, y vienen ahí las contraseñas. Esta es una lista de usuarios de COA de diferentes lugares. Hay algunas de Australia, hay de Estados Unidos, hay de Francia. Y a mí me gustaría que adicional a esta charla pudieran entrar a estos demos para que conocieran un poquito más a fondo. Se van a dar cuenta que en estos demos no está personalizado, sino que es como se descarga el COA, o es como se instala. El color es azulito, tirándola verde, y para que vean que es diferente a la personalización ya de una institución donde se esté trabajando con el sistema. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan? A mí me gustaría que me compartieran por correo sus comentarios, y adicionalmente, muchas gracias, Ceci. Me parece que Adriana les comentó que tenemos una pequeñísima encuesta de 5 preguntitas donde nos pueden compartir la opinión de esta charla, y también nos pueden avisar si necesitan mucha más información del sistema. ¿De acuerdo? De todas maneras, a mí me gustaría que estuvieran con nosotros. A partir de la siguiente semana tenemos una charla cada viernes, y ya vamos a ir viendo cómo esto funciona y de manera muy puntual cada uno de los módulos. Bien, gracias. Pues no sé si tengan algún comentario adicional. Yo que ya no les mostré en la presentación los datos de contacto. Bueno, ya tienen. Muchas gracias, María Eugenia. Tienen aquí, les voy a mostrar. Incluso en la página del PCB tienen esta presi, que tienen en la presentación, y aquí vienen los datos de contacto. También tenemos la página de Facebook, tenemos el Twitter, y bueno, ahí vienen de nuevo mis datos de contacto y los teléfonos de la oficina. A mí me gustaría que se pusieran en contacto conmigo por alguna de estos medios y platicáramos mucho más a fondo de esto. Ok. Bueno, pues si no tienen más dudas o más comentarios, pues yo no tengo nada más que agradecerles. Y espero que nos veamos, más bien que nos escuchemos el próximo viernes en otra de las conferencias que tenemos de COA. Va a estar bien padre. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena tarde. Por su participación y por su tiempo. Les comento que la próxima conferencia es el día jueves 30 de enero. Es una conferencia acerca de migración de datos bibliográficos a COA, que está muy relacionada con el tema que vimos el día de hoy. La hora es a las 9:30 de la mañana, horario de México, y bueno, tiene una duración un poquito más extensa, son 3 horas y media, pero está muy interesante. Espero que nos puedan confirmar su asistencia y acompañar en esta sesión. La sesión de hoy va a estar arriba en el aula virtual a partir del día de mañana para que puedan volver a consultarla en caso de que así lo requieran. Muchas gracias por su tiempo y que tengan muy buena tarde. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.